Un cordial saludo para todos. A través de esta pequeña herramienta virtual vamos a tratar de cerrar algunos temas que quedaron pendientes o que considero se quedaron un poco cortos en la explicación de la clase del día viernes y que probablemente ustedes van a necesitar un poquito de más claridad para poder hacer los ejercicios que se les están sugiriendo en el aula virtual. Empecemos en el lugar donde nos quedamos. Estábamos hablando de los factores o criterios para definir cuál es el juez competente atendiendo a las condiciones particulares de cada caso. Y habíamos dicho como lo primero que se debe mirar es el sujeto. Si no hay un sujeto especial, pues entonces tenemos que pasar a mirar la naturaleza o la cuantía, si es cuantificable, etc. Y lo último que vamos a mirar es físicamente en qué lugar del territorio nacional vamos a interponer la demanda con la seguridad de que esa demanda no va a ser rechazada por falta de competencia o que no va a prosperar una excepción previa de falta de competencia. Y eso es lo que tiene que ver con el factor territorial. Recuerden que el último artículo que deben mirar cuando estén ubicando la competencia es el artículo 28. En ese artículo 28 ustedes encontrarán toda una serie de disposiciones que no son otra cosa que las 13 excepciones a una regla general. La regla general de competencia en materia territorial dice: en todos los procesos contenciosos, salvo disposición legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado. ¿Qué quiere decir? Que normalmente se debe buscar en dónde está la persona que va a ser el sujeto pasivo cuando se haga el ejercicio del derecho de acción. En este caso, lo que está buscando la norma de alguna manera es garantizar dos cosas. En primer lugar, facilitar las condiciones en las cuales se vaya a hacer la notificación a esa persona que es demandado para poder vincularlo en la relación jurídica procesal. Y en segundo lugar, recuerden ustedes que el domicilio por regla general está asociado al lugar de asentamiento de los negocios y de los intereses de una persona. Entonces, de alguna manera, si se necesita más adelante dar cumplimiento a una sentencia, pues obviamente tiene mucho más sentido que sea en el lugar del domicilio del demandado en donde se lleve a cabo el respectivo proceso judicial. No obstante, notarán ustedes que hay 13 excepciones a esa regla general y en donde la misma norma abre la posibilidad para que sean otros lugares los apropiados para interponer la demanda, otros lugares distintos del domicilio del demandado. Y eso es lo que nos lleva a hablar de estos dos términos, la competencia privativa y la competencia a prevención. Cuando decimos que la competencia es privativa, es que la norma nos está cerrando todas las posibilidades y nos está diciendo es única y exclusivamente en este lugar del territorio nacional en donde se debe llevar a cabo el ejercicio del derecho de acción. Y cuando esa prevención es porque la norma nos está dando una, dos o inclusive tres opciones distintas para poder hacer ejercicio de ese derecho de acción en cualquier lugar del territorio nacional sin que se nos vaya a generar alguna discusión por el tema de la competencia. Miremos el primer ejemplo de competencia privativa, el numeral séptimo. El numeral séptimo del artículo 28 dice que en los procesos donde se ejerciten derechos reales, divisorios, deslinde, restitución, etc., será competente de modo privativo el juez del lugar donde estén ubicados los bienes. ¿Qué quiere decir? Que si estamos, por ejemplo, en presencia de una expropiación, pues entonces automáticamente ya sabemos que tenemos que ir a buscar a un juez, no importa sea juez del circuito municipal como sea, pero tenemos que ir a buscar a un juez que esté ubicado en el lugar
en donde está ubicado el bien que va a ser objeto de la expropiación. Lo mismo si es un divisorio, lo mismo si es una restitución de tenencia por arrendamiento o por cualquier otra causal, etc. Hay otro caso, por ejemplo, que es el caso del inciso segundo del numeral segundo. En el inciso segundo hay una disposición que está pensada para proteger a unos sujetos que son de especial protección, que están acá, que son niños, niñas y adolescentes. En estos casos, ¿qué nos está diciendo? Cuando en materia de familia un niño, niña o adolescente es demandante o demandado, siempre se tiene que llevar el proceso en el lugar de domicilio o residencia de él. ¿Por qué? Porque son sujetos de especial protección y es a ellos a quienes de alguna manera se les debe dar prioridad y siempre se les debe permitir que demanden cerca o en el mismo lugar en donde están viviendo, en donde están domiciliados, o inclusive si estamos hablando solamente de la residencia temporal. Hay otros casos, por ejemplo, esos son casos de competencia privativa, pero hay otros casos en donde la norma está diciendo, señor demandante, usted puede escoger uno o puede escoger el otro y no hay absolutamente ningún problema. Caso clásico, el tema de la responsabilidad civil extracontractual. El numeral sexto dice, en los procesos originados en responsabilidad extracontractual es también competente el juez del lugar donde sucedió el hecho. Ese también competente, ¿qué significa? Pues significa que hay otra opción. ¿Y cuál es la otra opción? La regla general de competencia. Hay otros casos de competencia privativa, como ocurre, por ejemplo, en el caso del numeral 11. El numeral 11 dice, en los procesos de propiedad intelectual y competencia leal es también competente el juez del lugar donde se haya violado el derecho, realizado el acto o todos sus efectos, etc. ¿Qué quiere decir? Pues que en esos casos yo también tengo la doble opción, la opción de demandar en donde se generó el hecho o la opción de demandar en el domicilio principal de la empresa, sociedad demandada o de la persona que está siendo demandada, etc. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque eso va a permitir un manejo adecuado de las reglas que tienen que ver con la fijación de competencia desde el punto de vista territorial. Pero vamos a ver en acción la norma. Miremos este primer ejercicio, que no lo alcanzamos a revisar el viernes, pero creo que es bueno que lo hagamos ahora. Dice, Juan, cuyo domicilio se encuentra en Bucaramanga, demanda por responsabilidad civil extracontractual a Pedro, domiciliado en el Tarra, norte de Santander. El Tarra es un municipio que queda cerca de Ocaña, por un accidente de tránsito ocurrido en San Gil. Reclama perjuicios materiales por 300 millones de pesos. ¿Qué tenemos que mirar acá? Yo les decía en la clase del viernes, esto cuando uno lo está aprendiendo a hacer, pues cuando uno está mecanizando las reglas es casi como ponerse a jugar al ahorcado, simplemente empezar a formar las palabras. Vamos a ver, obviamente ya sabemos que es un juez, sabemos que no es un asunto de familia, lo cual quiere decir que nos corresponde un juez civil. Primera pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Hay algún sujeto especial involucrado? El caso no nos lo está dando, entonces presumimos que no. Ninguno, recuerden que el factor subjetivo es para quienes tienen un fuero especial, como hablábamos, por ejemplo, el caso de los agentes diplomáticos. En este caso no es así, entonces descartamos ese factor subjetivo. Vamos entonces a la naturaleza del asunto. Es un caso de responsabilidad civil extracontractual. Típico caso de un accidente de tránsito. Listo. Esa responsabilidad civil extracontractual, habíamos dicho en la clase del día viernes, no está enlistada en ninguna de las disposiciones especiales de las que nos hablan los artículos 17 y siguientes del Código General del Proceso, lo cual quiere decir que vamos a tener que mirar el tema de la cuantía. ¿Es un tema cuantificable?
claro, es un tema cuantificable. 300 millones de pesos, ¿qué es? 300 millones de pesos es un proceso de mayor cuantía. Recuerden ustedes el valor de las cuantías que habíamos establecido con anterioridad. Hasta de 110 millones en adelante va la mayor cuantía. En este caso excede esos 110 millones, lo que quiere decir que este proceso en particular es un proceso de mayor cuantía. Si es un proceso contencioso de mayor cuantía que no está enlistado en un grupo especial acá, como por ejemplo, digamos así, como le ocurre a la propiedad intelectual, que está ubicada específicamente en los jueces civiles del circuito, pues entonces tenemos que ir a mirar en dónde están ubicados los procesos contenciosos que sean de mayor cuantía. En este caso, el único lugar en donde están ubicados es acá. Artículo 20, competencia de los jueces civiles del circuito en primera instancia. De los contenciosos de mayor cuantía, incluso los relacionados con naturaleza agraria y responsabilidad médica, etc. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ya sabemos que le corresponde a un juez civil del circuito. ¿En razón de qué? En razón de la cuantía. Vamos a mirar ahora el juez civil del circuito, ¿de dónde? Y aquí Juan, que es el demandante, tiene dos opciones. La primera opción es demandar en el domicilio de Pedro. Resulta que Pedro está domiciliado en el municipio de El Tarra, norte de Santander. ¿Qué tenemos que buscar? Pues miremos El Tarra, cuántos juzgados o qué juzgados tiene. En el aula virtual les dejé a ustedes un documento en PDF en donde encontrarán el listado general de despachos judiciales distribuidos por distrito, circuito y municipio. Busquemos entonces El Tarra. El Tarra está, El Tarra está acá. Si notan en detalle, el distrito judicial de Cúcuta tiene varios circuitos. Está el circuito de Cúcuta, el circuito de los Patios y el circuito de Ocaña. Y dentro del circuito de Ocaña se encuentra el municipio de El Tarra. Si miramos más en detalle, vamos a ver cuántos juzgados tiene El Tarra. El Tarra, según la gráfica que tiene la página de la rama judicial, como es un municipio pequeñito, creo que no tiene más de 5.000 habitantes, tiene solamente un juez promiscuo municipal. Es decir, El Tarra como municipio no tiene un juez del circuito. Pero fíjense que siendo un municipio, pertenece a un circuito. ¿A cuál circuito? Pues al circuito de Ocaña. En este caso, si Juan opta por la regla general de competencia, que es el juez del domicilio del demandado, le correspondería al juez civil del circuito de Ocaña, norte de Santander, ¿cierto? ¿Qué sucede? Esta es la primera opción, pero digamos que Juan no se quiere mover tan lejos. Entonces, si no se quiere mover tan lejos, tiene la segunda opción. Y la segunda opción es aplicar la regla del artículo sexto la regla del numeral sexto del artículo 28, que dice que es también competente el juez del lugar de la ocurrencia de los hechos. San Gil es un municipio que tiene 2 juzgados a nivel de circuito y tiene 4 juzgados promiscuos municipales. Entonces, en este caso no hay absolutamente ningún problema si la demanda se presenta ante el juez civil del circuito de San Gil. Estas son entonces las dos opciones que tiene Juan como demandante para presentar su demanda sin que le vayan a discutir la cuestión de la competencia.